Aleluya, bendito es el Abacados, bendito es el Todopoderoso, bendito es su nombre por siempre. Padre amado, ministraré tu palabra, pero que no sea yo. Tómame, bendito Ruach HaKodesh de Yahshua Mashiach. Toma mi boca, toma mis labios, tómame todo para poder ministrar tu bendita palabra. Toda Gabá Yahshua, Hamashiach, Omen, Beomen. Siéntense, hermanos, hermanas, amigos, amigas de Gozo y Paz. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Keilah, Congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. Bájelo, cópielo, regálelo, dé bendición a otros y va a ser mucha bendición para usted. Vamos a ver este tema del día de hoy que nos va a servir mucho, mucho. Bendito eres Abacadosh, Yid Kadashinha. Muy exaltado es su nombre, decimos en el Avinu, en el Padre Nuestro. Entonces no podemos pasar como cualquier persona. Nosotros conocemos el nombre de Yahweh. Antes de iniciar el tema, quiero compartir este nuevo libro. Este nuevo libro, ahorita todavía no lo tengo aquí físicamente, pero ya está para que tú lo pidas ahora mismo. Preguntas y respuestas de la Torah. Preguntas y respuestas de la Torah. Este está en video. En el canal de YouTube Shalom 132 está en 2 partes. Pero para que tú lo tengas como libro, pídelo y ahorita mismo lo recibes. Entonces, por ejemplo, voy a decir algunas de las preguntas, porque son preguntas y respuestas que hicieron muchos nuevecitos. Yo saqué, digamos, todas son importantes, pero un contexto, digamos. Dice así, por ejemplo, la primera pregunta: ¿cuándo vendrá Yahshua HaMashiach? ¿Hay una manera de saberlo? Otra pregunta: si la ley ya pasó, ¿por qué la predica usted? Pero ahí explico que la Torah es eterna y para siempre. Entonces pidan este libro, ya está. Preguntas y respuestas de la Torah. Fuego consumidor, como es la palabra del Eterno. Ya está. Ahorita todavía no lo tengo en libro como tal. Preguntas y respuestas. Ahí miren, permítanme leer otro tipo de preguntas. Dice: explíqueme, por favor, Oseas 4:6, aclárame Juan 1:17, etcétera, etcétera. Son preguntas que van haciendo muchos nuevecitos hermanos que van saliendo de otras religiones X o Z, y entonces van haciendo muchas preguntas. Entonces este libro es importantísimo que lo tengan, hermanos. Aquí en Gozo y Paz, gracias al Eterno y gracias a la ayuda de varios hermanos y hermanas, muy amados todos en Yahshua Mashiach, se está pudiendo hacer todo este material. ¿Cómo saber si es uno salvo? Aquí está, todo basado a la Biblia. Este otro libro lo puedes tener ahorita mismo y es gratis todo. No estamos cometiendo transgresión del Shabbat. Porque el Shabbat es para hablar de la Torah y aquí no estamos haciendo otra cosa. Tema de liberación demoníaca. Pasos para ser un discípulo de Yahshua HaMashiach. Tienes que tenerlo. Ya creíste en Yahshua. ¿Ahora qué hago, Roe? Ahí está la respuesta. ¿Cómo romper las ataduras? Pornografía, alcoholismo, drogas, etcétera. Otro libro: ¿quién es Yahshua HaMashiach? Es el Rey de la Gloria, para que se entienda lo hablo así. Pero va explicado con mucho, mucho detalle. Porque muchos pueden creer que Yahweh es uno y Yahshua es otro. No, pero es el mismo. No pudimos ser comprados con sangre humana. Este libro, aquí hablo le titulamos el libro de la Keilah, ¿no? Pero es la Torah. ¿Qué es la Torah? ¿Qué es el Shabbat? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer en Shabbat? Las fiestas, los pactos, todo está explicado acá con citas de la Biblia. Y este es en inglés. Es el mismo libro, pero en inglés, por si tienes familiares o amigos, amigas que hablen inglés, para que se los regales. Aleluya.
Ya muchos miles de hermanos, ya creo que millones de hermanos, recibieron los libros y ahora ya los están haciendo empastados y los están regalando. Vamos a hacer una campaña mundial porque créanmelo, es de lo último que vamos a hacer. Estoy hablando en serio, ustedes saben que no vacilo. Es de lo último que ya vamos a estar haciendo. Bueno, vamos a ver el Salmo 27. Que les dije que esa va a ser la cita de protección de todos estos días, porque, a ver, eso va a quedar bien aclarado dentro de 8 días para los nuevecitos. Estamos en los 40 días de arrepentimiento, hasta llegar a Yom Kippur. Y eso va a ser con la finalidad de pedirle perdón al Eterno por nuestros pecados y, ojo, atención, pedirle su protección, pedirle su protección. Entonces, amados preciosos, por favor, el Salmo 27, y ahorita les voy a ministrar el tema de proyección. Vas a ver que te vas a gozar, es un tema muy interesante. Salmo 27, todos empezamos con el 1. Yahweh es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Verso 4. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su Mishkan, en su templo. Verso 5, muy importante. Porque él me esconderá en su sucá en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Aleluya. Por eso dijo Yahshua Mashiach en Juan 14, verso 1 al 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy para preparar lugar para vosotros. Si no fuera así, ¿por qué se los hubiera dicho? O sea, es que hay lugar. Verso 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su Mishkan sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré exaltaciones a Yahweh. Oye, oh Yahweh, mi voz con que a ti clamo, ten compasión de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Yahweh. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Elohim de mi salvación. Atención. Cada verso hay que decirlo con amor y realmente conscientes de lo que estamos leyendo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, el verso 10, con todo Yahweh me recogerá. Enséñame, oh Yahweh, tu camino, guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Todos fuerte. Aguarda a Yahweh, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahweh. Aleluya. ¿Qué más cita de protección queremos, verdad? O sea, realmente aquí está todo. Él es nuestra salvación, en el verso 1. ¿De quién temeremos? Yahweh es la fortaleza de nuestra vida. ¿De quién hemos de atemorizarnos, hermanos? Así es de que cada verso es una cita de protección. Bueno, voy a iniciar el tema del día de hoy, proyección. ¿Tú has visto como cuando proyectábamos antes las Jalelot aquí, los cantos? Había un proyector, una Ajot o dos Ajayot que proyectaban, ¿no? Y nosotros veíamos. Bueno, tiene que ver algo con eso, ahorita vamos a ver. Entonces, proyección en la humanidad, voy a ir por puntos para que les pueda dar tiempo de ir anotando. Es un desplazamiento, es un medio de defensa. Actúa contra la angustia. Exterioriza. Ahorita lo voy a explicar. Rechaza. Es muy importante por lo que voy a explicar. Censura. Es muy importante eso.
pero distorsiona, como punto siguiente, la imagen del mundo exterior. Distorsiona la imagen del mundo exterior. Ahora, permítame ir por pasos. A ver, vamos a repasar tú y yo. Es un desplazamiento, un medio de defensa, pero no correcto. Actúa contra la angustia, pero no es un buen método para esto, para la angustia. Exterioriza, rechaza, censura, pero distorsiona la imagen del mundo exterior. Ahora, voy a ir poniendo ejemplos prácticos muy sencillitos. Ya lo expliqué en otros temas hace muchos años. Tú tienes tu coche, lo arrancas, estás estacionado en una calle, no te fijas que hay un poste atrás y metes reversa para poder salir y no te fijaste y le pegas al poste y ya se sumió tu cajuela, no sé, o sea, le hiciste daño a tu propio coche. La persona se baja y en lugar de decir, pues realmente fui tonto, no vi el poste, la gente no hace eso. La mayoría de la gente empieza a proyectarse en el poste, o sea, le echa la culpa al poste. Este poste, hombre, ¿cómo estaba aquí? Esa es proyección. Pero vamos a ver cosas hasta en la Biblia de qué es proyección y es muy grave si se sigue así, porque solamente creyendo en Yahshua HaMashiach, hermanos preciosos, preciosos del eterno Yahshua HaMashiach, cuando ya conoce a Yahshua, deja de hacer uno eso. Todos sin excepción, nos proyectábamos. Al conocer a Yahshua, ya no nos proyectamos. Si alguien que se diga mesiánico de muchos años se sigue proyectando, quiere decir que está mal, que no ha renunciado a sus pecados. Los nuevecitos mesiánicos, es normal que todavía tengan cierta proyección, pero por eso el Eterno me puso acá, y lo digo con humildad, para enseñarles esto y que ya no lo vuelvas a hacer. Entonces, a ver, vamos a ver lo que tienes anotado. La persona se bajó y desplazó, o sea, él se hizo a un lado, desplazó la culpa al poste. Es un medio de defensa, ¿lo anotaron? Ahora anótalo con el ejemplo que puse. Es un método de defensa, es un medio de defensa de decir, yo soy inteligente, yo nunca fallo. Ese poste que se atravesó. Actúa contra la angustia. Él sabe que le va a crear angustia tener que pagar la compostura de su propio coche. Y si en el municipio donde vive causó daños al poste, va a tener que pagar los daños del poste. Entonces, actúa contra la angustia. Entonces, es una forma no correcta de canalizar las emociones. Esta persona va a decir, pues yo no tuve la culpa, ese poste, ¿qué hacía ahí? Eso lo hace para que no se angustie él, pero no funciona. Exterioriza, ¿lo anotaron? Exacto, exterioriza. Él no se hace responsable, dice, yo le echo la culpa al poste, está exteriorizando. Rechaza, tú lo pusiste, rechaza su participación en ese accidente, por ejemplo. Él dice, yo no tuve la culpa, es lo mismo. Rechaza, la culpa es del poste. Censura, o sea, hace un mal juicio. ¿Contra quién? Contra el poste. Dice, bueno, el poste que estaba ahí, ¿yo qué culpa tengo? Si eso se hace, atención, con personas, con hermanos en Yahshua, eso sí que está peor. De todas maneras va a tener problemas con el poste, con el municipio, si lo descascaró y lo despintó, si de plano era un poste muy débil y lo sumió, y hay cables y tiene que pagar todo eso, y con su propio coche. Y yo dije al final, lo anotaron, sí, pero distorsiona la imagen del mundo exterior. Está distorsionando lo que realmente sucedió ahí. Lo está distorsionando. Él en su mente está formándose un juicio, pero está
distorsionando realmente la realidad. Eso es a lo que quiero llegar. Ahora, en pocas palabras, la gente que se proyecta, critican a otros. Y critican a otros, y esto sí me gustaría que lo anotaran, critican, bendito eres Yahshua Mashiach, critican a otros los mismos defectos que son los puntos difíciles de su propio carácter. Lo voy a repetir. Critican en otros los mismos defectos que son los puntos débiles en su propia persona o de su propio carácter. Creo que ahora sí quedó claro, ¿verdad? Aleluya. Entonces, a ver, están criticando en otros cosas que en ellos mismos son muy débiles, de su propio carácter, de su propia personalidad. Pero lo peor no es eso, lo peor es esto que les voy a decir. Ellos mismos son incapaces de reconocer que poseen esos problemas o esos pecados y que son rasgos de la personalidad despreciables, despreciados. A ver, lo voy a volver a explicar para que ustedes hagan de cuenta que esta es una administración, sí es de psicología, de psiquiatría, sí, pero lo vamos a llevar a lo espiritual, que es lo que interesa, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, yo dije que están criticando en otros los mismos defectos que son los puntos débiles de su propio carácter, de su propia personalidad. Pero lo peor no es eso, y que son incapaces de reconocer, subraya eso, de reconocer que ellos mismos poseen eso, lo que está criticando. Y que son actitudes de rasgos despreciados o despreciables. Las personas se pueden proyectar sin causar daño. Por ejemplo, aquí está una persona, hermanos preciosos, imagínense que aquí está una persona y otra persona. Esta persona le dice a tiene sueño, ¿verdad? Tiene sueño, ¿verdad? Lo está afirmando. Pero el que tiene sueño es él. Se está proyectando en otra persona lo que siente él, lo que tiene él. Tienes hambre, ¿verdad? O apetito, que es lo más correcto, porque hambre es cuando no hay que comer. Apetito es cuando siempre hay que comer, aleluya, ¿sí? Por eso aquí dice en Apocalipsis, en la Biblia, que vendrá hambre, porque no va a haber que comer. Pero para los que no quieran de Yahshua, para los hijos del Eterno siempre habrá pan, leche para nuestros niños y demás. Bueno, entonces, a ver, tienes sueño, ¿verdad? Esa persona dice, no, puede decir, te estás proyectando. Es como si fuera un espejo. Subrayen eso, pónganlo. Es como si fuera un espejo. O que diga, tengo apetito. O estoy cansado. Estás cansado, perdón, le está diciendo a esta persona, estás cansado, ¿verdad? Tienes apetito, ¿verdad? Tienes sueño, ¿verdad? Pero es realmente la persona a la que se está proyectando. ¿Sí? Ahora, eso no, es como si fuera un espejo, decía yo. Pues eso no es mayor problema porque no está causando daño a nadie. El problema es todo lo que ya expliqué anteriormente, que le echa la culpa a los demás o a los objetos, como en el caso del poste de la calle, y lo que viene, imagínense ahorita lo que voy a ministrar. Bueno, ahora, siempre a mí me gusta definir las cosas, porque si me dijeran, ¿qué es un lápiz? Pues es un pedazo de madera, esto no es un lápiz, pero es un pedazo de madera, etcétera, y tiene eso y sirve para escribir. Bueno, ¿cómo podíamos definir la proyección? Si gustan anotarlo, yo lo defino como el eco del propio inconsciente. Es el eco del propio inconsciente. Anótenlo, les va a servir. Esto lo aprendí gracias al Eterno hace muchos años. Yo diría hace unos 45 años o tal vez un poquito más. Entonces,
Anótenlo porque hay experiencia en esto. Para gloria de Yahshua Mashiach lo digo. Entonces, a ver, ¿te acuerdas cuando íbamos al campo, o cuando ibas al campo? A mí muchas veces me gustaba, mis padres me llevaban junto con mis hermanos a un lugar aquí cerca. Hay ciertas montañas y entonces nosotros, a ver, grita, me decía mi papá, grita, di tu nombre, hijo. Javier, 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 Javier. El eco, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Ok. Entonces, eso es proyección. Yo lo defino así, como el eco del propio inconsciente, no del consciente. Y es el eco del propio inconsciente de quién lo proyecta, o de quién está proyectando o proyectándose. Esto es muy importante. Puede surgir, ya hablando de lo espiritual, puede surgir, amados hermanos, y yo percibo ahorita algo muy especial, percibo la presencia del Ruach HaKodesh, aún más, o sea, la presencia de Yahshua, la presencia de muchos ángeles. Por eso estoy muy contento. Y yo presiento así, yo percibo más bien que ahí estás muy contento. O sea, yo estoy percibiendo esto. Eso es algo que les quiero comentar haciendo un paréntesis. Bueno, ahora, en lo espiritual puede surgir por la envidia, la proyección. Ahorita voy a ir para allá. Entonces, a ver, si yo lo voy a decir, si gustan anotarlo, se da cuando hay sentimientos de culpa. La proyección. Se da cuando hay sentimientos de culpa. Y entonces cuando hay sentimientos de culpa, la persona como no se ha arrepentido, no dice que Yahshua sea su Señor, su Adón, como no guarda Torah, entonces lo exterioriza. ¿Cómo? Proyectándose. Entonces, cuando hay sentimientos de culpa, amados hermanos, lo exterioriza. Y eso se llama proyección, y eso es el eco y todo lo que ya te fui informando. De alguna forma tiene que salir eso. Ahora, eso en el lenguaje corporal se ve clarito en las personas, muy claro. Entonces, vamos a ir aprendiendo todos, ¿verdad? Pueden repasar los videos de lenguaje corporal. Es un curso pequeñito que di de 2 o 3 sesiones, 2 o 3 ministraciones, para que ustedes aprendan el lenguaje corporal. Otros son los dones del Ruach HaKodesh en el discernimiento de espíritus. Bueno, ahora, cuando la persona pero quiero decirles esto, hermanos, no quiero hacerlos confusión. ¿Qué es lo que la persona busca con proyectarse? Vamos a empezar por ahí. Puedes anotarlo así. ¿Qué obtiene la persona que se proyecta? ¿Para qué se proyecta? ¿Saben para qué? Para declararse inocente, como lo del poste. Yo soy inocente, el poste tonto que se atravesó, se declara inocente. Y 2, y esto es muy importante, se declara víctima de las circunstancias. Amados, preciosos, preciosas en el eterno Yahshua Mashiach. Y digo preciosos porque son muy preciados para que Yahshua nos haya comprado con su sangre preciosa. Tremendo, ¿verdad? No tiene valor, no fuimos comprados con precio de oro ni plata, dice Pedro, Kefas. Bueno, entonces la persona se declara inocente, esa es la intención de por qué se proyecta. Se declara víctima de las circunstancias, soy víctima, yo no he hecho nada. Amados, atención, esto que les estoy explicando, lo he visto, atención, muchísimas veces y lo sigo viendo, aunque la conversión ya está cerrada. La persona se proyecta. Ojo con eso porque eso es pecado. Entonces tú puedes decir, no robo, no mato, no adultero, guardo mis ojos, guardo mis manos, mis pies, mis órganos sexuales, me guardo todo. ¿Y esto? ¿Se dan cuenta que no sabemos nada? Empezando por mí. Y esto lo estoy ministrando dentro de los 40 días de arrepentimiento. Porque no podemos llegar a Yom Kippur con actitudes de proyectarnos. No. Porque al llegar a Yom Kippur no avanzaríamos.
Nos pasaría entonces como el profeta declaró al pueblo de Israel, Jeremías, el profeta Jeremías dijo, ya pasó la cosecha y no hemos sido salvos. Si recuerdan, lo voy a ministrar en estos próximos días de las fiestas. Entonces que digamos, llegamos a las fiestas siendo salvos. Es que, a ver, dice el Eterno que si alguien comete un pecado a través de Bernabé, que era un levita, en Hebreos, capítulo 10, si alguien comete pecado voluntario, ya habiendo conocido la verdad, la Torah, a Yahshua mismo, ya no hay nada más que hacer por los pecados. La proyección en psicología y en psiquiatría se trata así, hermanos, médicamente. Yo tengo tomos de psicología y de psiquiatría porque todavía me gusta estudiar mucho en libros físicos como tal. No tan, sí, estudio en internet, pero no tanto así. Me gustan los libros. No hay un mejor amigo. Si quieres tener un buen amigo, ten un buen libro. Y qué mejor que la Biblia, ¿no? Entonces, a ver, llega Yom Kippur y si no nos quitamos, si no te quitas eso, yo me lo quité hace muchos años. Porque siempre estamos buscando culpables y eso es proyección. Eso en todo la gente busca culpables. Cuando no conocíamos a Yahshua, en todo buscábamos culpables. Ahora, mucha atención. También el individuo que se proyecta se siente menos culpable, aunque es culpable, porque por algo se está proyectando. O sea, se siente menos culpable y dice, pues no soy tan culpable. No sé por qué se tomaron esas medidas de la autoridad federal, estatal, municipal, del ROE, de los ancianos, de la autoridad que tú tengas arriba. Entonces la persona se autoengaña y eso es mentira. Y la mentira viene de Hasatán. Y Yahshua HaMashiach dice, vuestro padre el diablo, o sea, su padre el diablo. ¿A quiénes? A los fariseos que estaban confrontando a Yahshua. Hasta le dijeron, hijo de fornicación. Terrible, ¿no? Eso ya lo expliqué. Está en Juan 8. Busquen la Besorá, el Evangelio de Juan. Todo está explicado ahí verso por verso, hermanos preciosos. Todos. No nada más los nuevecitos. Los que ya tenemos tiempo, vamos a repasar bien el Brit Hadashah y toda la Torah. Ahora, entonces se siente menos culpable, pero aquí yo quiero agregar algo. Miren, pongan atención y ahorita lo escriben. No escriban, véanme tantito. Se sienten menos culpables si logran, no lo anoten, si logran que alguien más se sienta culpable. Ahora anótenlo, yo se los dicto con mucho gusto. Se siente menos culpable la persona que se proyecta si logra que alguien más se sienta culpable por su culpa, del que se proyecta, no por la culpa del otro. Creo que sí me di a entender. A ver, lo voy a volver a repetir, ahorita lo explico un poquito más claro. Entonces la persona se siente menos culpable si logra. ¿Con qué? Con sus actos, yo diría de hechicería, tal cual. La hechicería sirve para controlar a otros. La brujería sirve para matar a otros. ¿Eso existe? Sí, lo dice Yahshua. Por eso prohíbe brujos y hechiceros y invocadores de muertos, etcétera, en Deuteronomio 18. ¿Por qué? Porque el Eterno da permiso que los demonios vayan de un lado para otro y maten a la gente, pero Él es el que quita la vida, Yahweh, hermanos, ¿se acuerdan? Él es el que da la vida, el que da la enfermedad, el que hace que uno nazca ciego y el otro vea. Aleluya, depende todo de Yahweh. Entonces, a ver, la persona cometió un error. Ahora no va a ser un poste, va a ser un coche. Se echa de reversa y le pega y le rompe un faro al coche, una luz al coche de atrás. Y entonces se baja y
¿Qué pasó? Etcétera. Empieza la discusión, el pleito, ya sabes, con la educación que tiene la mayoría de la gente, unas palabras, unas groserías, pues, insultos y entonces la persona se va a sentir menos culpable si logra que alguien más se sienta culpable. Va a buscar la forma de que la otra persona también se sienta culpable. Y va a decir, sí, el otro va a decir, sí, cierto, pues yo también tuve la culpa, pero no tuvo la culpa. Si realmente no la tuvo, o sea, es una idea. Ahora, el que se proyecta crea una defensa falsa para sí mismo. Crea una defensa falsa para sí mismo. Esa persona no es salva. Se está confiando en sus hechicerías, en sus encantamientos y no está creando una defensa falsa para sí mismo. Acabamos de leer en el Salmo 27, Yahweh es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? En Él solamente está la verdadera protección. Todas las personas que se proyectan, el 100% de las personas que se proyectan en una cosa no tan grave como lo que decía yo, tiene sueño, pues eso no va a afectar a nadie, no pasa nada. Pero en lo que yo acabo de decir, sí, en lo que va a decir. Entonces, como crea una defensa falsa para sí mismo, es porque están señalando a otros como responsables de sus propias dificultades, de sus propias tonterías, de sus propios pecados. A ver, anótelo, les va a servir, mucho este tema les va a servir para ministrar a millones de almas, bendito es Yahshua Mashiach. Señalan a otros como responsables, eso es proyección. Señalan a otros como responsables de sus dificultades, de sus problemas, de sus pecados, de sus tonterías. Señalan a otros. Es como sacar ventaja y decir, yo no soy culpable, el culpable fue él. Eso es pecado en todo, aquí en China, como decimos, en todo el mundo, pues. Ahora, ¿por qué? Ya dije el para qué lo hacen. O sea, ¿realmente van a ganar algo? No van a ganar nada, van a perder todo. En primer lugar, la protección del Eterno. Van a perder la protección del Eterno. Entonces, a ver, ¿qué hace esto? ¿Qué hace esto? La proyección sirve para proteger el ego. ¿Recuerdan, hermanos, los temas del ego? Y todavía tengo así de temas del ego que les quiero compartir. Entonces, la proyección, el que se proyecta sirve para proteger su ego. En pocas palabras, hermanos, para proteger su orgullo. No quiere quedar como un ridículo, como un tonto. No quiere quedar como un pecador, sino le echa la culpa a los otros. Y es que la conciencia, dice Rav Shaul Pablo, o nos condena o nos salva. Bueno, nos salva Yahshua, pero a lo que voy es, a ver, la conciencia de una persona que todavía no está reprobada es una mente reprobada. Anoten nada más la cita, Romanos 1, verso 28. Porque el Eterno los entrega para hacer cosas que no convienen y hacen cantidad de pecados horribles. Entonces, cuando la persona todavía no tiene la conciencia cauterizada, se proyecta. ¿Para qué? ¿O por qué más bien? Para proteger el ego, para proteger su orgullo, para proteger que no sea abrumado, molestado por otros. Que digan, pero sí, eres un pecador, eres esto, el otro, etcétera, etcétera. ¿No serán los otros también los que se están proyectando? Porque estamos viviendo en un mundo de locos. De locos. Yo venía hace ya varias horas para acá, para la Keilah, porque tuve una videollamada con unos bellos hermanos y hermanas. Entonces, a ver, veníamos escuchando Jalel, yo venía cantando, mi hija venía manejando, pero veníamos contentos. Pero alrededor nuestro, la gente maldiciéndose, tocando eclásson con leperadas, escuchando música mundana horrible. Pues qué música mundana puede ser bonita, ¿no? Entonces, a ver, estos se proyectan con estos y estos se proyectan con estos. Pero yo no me estoy refiriendo al mundo, yo me estoy refiriendo a ti. El Eterno puso en mi corazón que yo diera este tema
y te puedo decir algo. Este tema yo lo tenía preparado desde hace ya muchos años. O tal vez no años, pero ya desde muchos meses, no me acuerdo. Pero la idea, o yo creo que sí años. Pero la idea es esta. Porque, oye, Él es perfecto. Porque yo tenía una lista, tema para tal día, tema para tal día, tema para tal día. Y cayó hoy que estamos en los 40 días de Teshuvá. Y como he dado otros temas, porque ha habido acontecimientos en el mundo, como la explosión de Beirut, etcétera. Entonces, bueno. Pero la idea es que lleguemos a Yom Kippur bien, hermanos, hermanas. Entonces, si tú eres orgulloso, si todavía no renuncias al orgullo, porque lo primero que hacemos en la liberación es, yo renuncio a mi orgullo, a mi terquedad, a mi desobediencia, a la exaltación de mí mismo, a la autodependencia, a la falta de sumisión. ¿A quién? A Yahweh y a la autoridad que ha puesto Yahweh sobre ti. Si no pasa, si no haces esa oración, pero sobre todo sintiéndola, vas a seguir proyectándote. Y todo vas a encontrar culpables hasta debajo de las piedras. Pero tú, según tú, eres inocente y te consideras víctima. Pero si tú quieres salvar tu alma, arrepiéntete. Por eso estamos en los 40 días de Teshuvá. Arrepiéntete. Los hijos muchas veces le echan la culpa a los padres. Pues es que tú eres borracho, por eso salí borracho. O tú eres prostituta, por eso salí prostituta. Una cosa son las maldiciones y otra cosa es la voluntad que tengamos para llevar una vida buena. Pero no solamente una vida buena, sino ya conociendo a Yahshua, una vida santa, en Kedushá, en santidad. Entonces, a ver, se protege el ego, la persona dice no voy a ser abrumado, pero el problema es que sigue el pecado ahí. La persona sigue siendo orgullosa. Ahora, ¿de dónde viene que la persona se proyecte? Viene de esto, hermanos. Si gustan anotarlo, anótenlo. Viene por agresión. Tal vez fueron niños golpeados, maltratados, muy golpeados por los padres. Yo he visto casos horribles. Puede ser por el odio, por la culpa. Ya lo dije hace rato que estoy ministrando. Entonces, a ver, si las personas fueron agredidos, ellos guardan odio. Y ese odio y por la agresión va a hacer que se proyecten. Le echan la culpa. Mi papá me pegaba muy feo. Mi mamá ¿Pero por qué te pegaba? Me portaba yo mal. ¿Pero qué tan mal? A lo mejor el papá fue un agresivo, un abusador, la mamá igual. Pero eso se rompe viniendo a los pies de Yahshua HaMashiach. Por eso, hermanos nuevecitos, nuevecitas y todos todavía ya, los que ya tienen más tiempo estudiando Torah con un servidor, gracias al Eterno, hagamos arrepentimiento genuino, no nos proyectemos, no echemos la culpa al vecino, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Ahora, ¿qué es la proyección? Es la supremacía, es decir, yo soy más que el otro, eso es orgullo. Pero anótenlo, es la supremacía. Yo estoy arriba, ellos están abajo. Por tener una seguridad falsa, que es lo que ya está. Ese es el espíritu del antimashiach, hermanos. Cuando digan paz y seguridad, vendrá de destrucción repentina. A ti te toca buscar las citas en esta ocasión. Ahora traspolamos eso, ese es el espíritu del antimashiach. ¿Quién es el espíritu del antimashiach? El diablo. Yahshua HaMashiach le reprenda. ¿Cuál fue el pecado del diablo? Orgullo. Él quiso poner su trono a los lados del norte, porque ahí habita Yahweh. Y entonces, a ver, quiso poner su trono a los lados del norte, orgullo, o ser soberbia, altivez, supremacía, intención de ser honrado, aplaudido, etcétera, etcétera. Y cuando hay eso, hermanos, se proyecta todo el tiempo la persona, todo el tiempo. Yo sé que a muchísimos hermanos de Gozo y Paz que los amo,
Les está cayendo esto como anillo al dedo. Qué bueno, ponte el saco bien y arrepiéntete. Y para todos los nuevecitos, arrepentimiento igual, no te vuelvas a proyectar. No le eches la culpa, ni te sientas víctima ni inocente, porque somos culpables. Por eso pagó Yahshua, ¿verdad? Entonces, a ver, esa supremacía, eso lo hace sentir más, que quiere estar en un puesto que no le toca. ¿Recuerdan cuando, dice Yahshua, cuando te inviten a una boda, van a buscar la cita después, siéntate hasta el final. No sea que te sientas en uno de los lugares principales y el papá venga y diga, amigo, este lugar está reservado para alguien más importante que tú. Ve hacia allá. ¿Se dan cuenta? Entonces, a ver, tiene mucho que ver esto, en primer lugar, con la sumisión al Todopoderoso, al que todo lo puede. Tiene que ver con la sumisión a las autoridades que el Eterno ha puesto sobre ti, sobre mí. Lógico, no vamos a obedecer al antimashiach cuando nos digan ahí va la marca, ¿no? De una manera disfrazada, pues. No, lógico que no. Pero en lo que no pasa otra cosa hay que seguir sumisos. Entonces, a ver, la supremacía y la falsa seguridad que quiere obtener con el proyectarse, esto es porque hay una desventaja real o imaginaria con otras personas. Explico de una manera sencilla. A ver, así, permítame escoger estos dos plumones. Esta persona es más bendecida por el Eterno. Voy a hablar en el plan de mesiánicos. Atención. ¿Quién atiende? Eso, hermanitos. A ver, esta persona fue ungida de una manera especial por el Eterno. Y yo le he dicho que no tengamos celos de alguien que ha sido muy ungido o muy ungida, porque hay hermanas ungidas del Eterno. No trates de igualarte a ellos, porque no se puede, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del Elohim que tiene compasión. Busquen esa cita. Ahora, la idea es esta. Puede ser una desventaja real o imaginativa de otra persona. A ver, ¿cuál sería la desventaja real? Que esa persona, el Eterno la ha bendecido, gana suficiente, que ese dinero, tiene dones del Ruach HaKodesh, X o Z, imagínate. Esa es una desventaja real con esta persona. Porque esta persona no tiene eso. Es una desventaja real. O puede ser, decía yo, una desventaja imaginativa, o sea, creada en su locura. Porque eso degenera en locura, hermanos. Y que estén prácticamente a la misma par. O que éste sea menos bendecido, que no gane suficiente dinero, pero nunca le faltará el pan si es un kadosh. Que no tiene muchos dones del Ruach HaKodesh, pero que tampoco es un donadie. Entonces, este está más bendecido, por así decirlo. Porque la lluvia cae para buenos y malos. El sol cae para buenos y malos, ¿sí o no? Eso, busquen la cita después. Entonces, este tiene una falsa concepción, una desventaja imaginativa de que este sea superior. No sé si me di a entender. Puede ser real, puede ser imaginativa, y de todas maneras se proyecta. Y ¿para qué es la proyección? Causar daño. Ahora, tú dime si causar daño no es pecado. Claro que es pecado, porque es difamar a otros que son inocentes, hacerlos responsables de sus propios pecados, de sus propias tonterías, de sus propias torpezas. Pero quedémonos con lo de pecado, que es bastante grave. Entonces, si hay una desventaja real o imaginativa, pues de todas maneras es lo mismo. Ahora, ¿cuál es mi experiencia? Humildemente se los comparto. La mayoría de desventaja es real, no es imaginativa.
¿Qué tanto por ciento? Un 5% es imaginativa. Un 95% es real. Las personas se proyectan porque tienen odio. Dice, ¿por qué este está tan bendecido? ¿Por qué gana más dinero? ¿Por qué tiene más trabajo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué le dio más dones el Ruach HaKodesh? ¿Por qué tiene? Antes ya está cerrada la congregación. Eso ya se acabó. Hasta que venga Yahshua. Él dirá él va a decir varias cosas. ¿Por qué? Porque este está más... Entonces es real, la mayoría. La proyección, yo decía, hermanos, que es defensiva, pero da una falsa seguridad. Les pongo un ejemplo en la medicina. No voy a hablar de mí, voy a hablar de médicos en general. Es un buen médico, le da un buen medicamento a su paciente porque le dio con un diagnóstico acertado. Le dijo, usted, paciente, tiene esto y esto y esto. Le voy a recetar esto. Y va usted a seguir esta dieta y va usted a hacer ejercicio. Entonces, yo lo digo con todo respeto de mis pacientes, pero estoy hablando a nivel general. Muchos pacientes son mentirosos. Se proyectan. ¿Por qué? Porque no conocen a Yahshua. Se proyectan. Por eso, porque son mentirosos. Entonces no se toman la medicina bien. No se toman, se compran unos medicamentos y otros no. Tal vez no les alcanzó en dinero, hubieran hablado al doctor, oiga doctor, este medicamento está muy caro, ¿no me lo puede cambiar por otro que me haga el mismo efecto? Sí, hay otra marca, compré esto y ya se acabó, pues, ¿cuál es el problema? Pero el paciente, como no es creyente, y lo malo es que hay creyentes, a mí me tocó ser médico de varios mesiánicos, pero bueno, quiero hablar de otros médicos mejor. Entonces, son mentirosos, se proyectan, porque no se toman la medicina bien, no se toman en el horario que les dijo el doctor o el médico, no siguieron la dieta, le entraron al picante, a los refrescos de cola, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la proyección? El doctor tiene la culpa, no me he aliviado, me siento peor. ¿Por qué? ¿Quién es el culpable? ¿El doctor que le recetó una buena medicina, dio un buen diagnóstico? No es creyente, pero es un buen médico. El Eterno tiene rajem, compasión de todos. ¿Quién es el culpable? ¿El médico o el paciente que fue un desobediente? El paciente desobediente. ¿Cómo se proyecta? Rápido, echándole la culpa al doctor. Hace mucho tiempo, les cuento una anécdota. Un paciente llegó a mi consultorio y me dijo, doctor, ¿podría usted ver a mi mamá? En aquel entonces yo daba muchas consultas a domicilio, estoy hablando ya de muchos años. Sí, le digo, mira, voy a atender esos pacientes y ¿urge lo de tu mamá? No urge, pero yo quiero que la vaya a ver a mi casa porque ya no camina bien. Sí, claro que sí. Yo atendía así a mis pacientes. Entonces, acabé la consulta en mi consultorio y ya fui a acompañar a este joven. Entonces, tomamos un taxi. Cuando íbamos en el taxi, pasamos por un letrero de un doctor, que yo lo conozco y es muy bueno, y es muy acertado ese médico, es muy bueno. Y el paciente me comentó, doctor Palacios, mire, el letrero de ese doctor mató a mi primo. Y yo callado. Seguía el taxi avanzando, doblamos la cuadra, la calle, y había otro letrero de otro doctor, también muy acertado. Dice, doctor, fíjese usted que ese médico mató a mi suegra. Y yo entre mí pensaba, ¿qué pensarán de mí cuando pasan y ven mi rótulo, doctor Javier Palacios Elorio? ¿A cuántos habré matado yo? Es un decir lógico. O sea, la gente se proyecta, le echa la culpa al doctor. Aquí en México, como es un país, la mayoría católico, se muere el paciente, la culpa fue del doctor. Se salvó el paciente, lo salvó la Virgencita de Guadalupe. Grábense eso, no falla. Es así, ¿qué vamos a hacer? Entonces, de una u otra manera, todos, dije bien todos, antes de convertirnos a Yahshua, nos proyectábamos. Tal vez habíamos personas ya predestinadas que no causábamos daño, o no causamos daño.
decíamos, tienes sueño, ¿verdad? No, el que tenía sueño era yo. O sea, eso no iba más allá, hermanos. Pero ya el hecho de hacer daño, y eso lo vamos a ver en las rectas finales para entender el Yeser Hará y el Yeser Hatov. La inclinación para hacer el mal o el bien. Ya se nace con eso. Ya se nace con eso. Y hay personas, eso lo voy a analizar después, pero hay personas que nacen como un Yeser Hará, una inclinación a hacer el mal, no tan mala. Que todo es malo, de todas maneras es pecado hasta que no se convierta a Yahshua HaMashiach. Y esas se proyectan sin hacer tanto daño, pero hay otros que de plano. Entonces, a ver, yo empecé con un ejemplo de que le pegara al poste, etcétera, si recuerdan. Pero en lo espiritual, eso es tremendo. La proyección la hacen las personas contra todo mundo, contra todos. No contra muchos, contra todos. Entonces, que el Eterno nos libre de la gente que se proyecta. Pero, ojo, atención, ¿no serás tú el que te proyectas todavía? Diciéndote mesiánico de gozo y paz, con talit, mitpajad, barba, sip, ya estás en todos los pactos, pero te sigues proyectando. Eso se acaba hoy. No te estoy regañando, te estoy exhortando porque estamos a un pasito, tal vez, de las últimas fiestas. Tal vez. Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, vivámoslo como nunca antes, bien preparados. Porque en el 2021, cuidado. Mucho cuidado. Ahora, mucha atención a lo que voy a ministrar. ¿En qué desencadenan las personas que se proyectan? En delirios. En delirios, hermanos. Sea la proyección real o imaginativa por desventaja, acaba en delirio. Tú puedes ver unos videos, por eso, gracias a Yahshua HaMashiach, de veras, ¿cómo le doy yo toda Gabá, alaba, Kadosh al Padre Eterno? Por tantos temas que el Eterno me ha permitido compartirle. Lo digo con humildad, pero lo digo con autoridad. Gracias, Padre, porque me has permitido compartir estos videos con mis hermanos. Yo no soy hipócrita, decir, gracias, Padre, porque aquí está tu perro, tu humilde siervo, el más humilde de todos. Yo no soy payaso. Soy humilde, pero no payaso. Gracias al Eterno. Están los temas de delirios. Véanlos, hermanos, véanlos. Hay una riqueza ahí. Explico con la Biblia. Es psicología, es psiquiatría, pero de la Biblia. ¿Qué sintió? Hay un tema que le titulé, está relacionado a la Lashon Hara. La Lashon Hara quiere decir lengua viperina, lengua de serpiente, o sea, los que chismean. ¿Qué le pasó a Miriam, la hermana de Moisés? Exactamente. Murmuró contra el ungido de Yahweh que era Moisés, contra su propio hermano. ¿Qué acaso por ti solamente ha hablado Yahweh? ¿No ha hablado también por Aarón? ¿En qué momento le dijo Moisés, yo solamente he sido el único? Nada, porque Moisés era el más humilde de todos. Eso lo dice la Biblia y lo creemos. Si no, no hubiera aguantado tanto. Porque rebelde el pueblo más que nunca, ¿no? Y ahora igual. Pero bueno, la idea es que lepra, por chismosa, por murmuradora de un Kadosh, lepra. ¿Eso sigue existiendo? Sí. Sí sigue existiendo. Por eso mi corazón en primer lugar ya fue limpio por la sangre bendita de Yahshua. Yo no tengo un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Decidí consagrarme, santificarme, estar en todos los pactos, cumplir lo que dice la Torah, perdonar a todos, no envidiar a nadie. Yo no envidio al rabino fulano, perengano o al rabino de rabinos. Yo no sé nada de eso. El único rabino es Yahshua. Eso dice él. Y le creo, porque él es el Eterno. Entonces, esto acaba en delirios, paranoia, locura. Y ahí tienes Deuteronomio 28:28. No vamos a ir para allá, nota la cita nada más. ¿Por qué? Porque no se siguen los mandamientos del Eterno. En Deuteronomio 28, del 1 al 14 están las bendiciones y desde el verso 15 en adelante están las maldiciones. Maldito serás en tu entrada y en tu salida, y maldito eso, y te verán
tisis, tuberculosis, ¿se acuerdan? Es lo más que recalco ahí. Te vendrá ceguera, turbación de espíritu, locura, tumores. ¿Para qué queremos eso? Pero es que la persona que no perdona se proyecta, porque guarda resentimiento, odio. Sí, médicamente se aumenta el cortisol y todo eso. Pero viene juicio divino, que es lo más importante. Juicio divino. Se aumenta el cortisol, causa muchos problemas. Ve los temas médicos. Yo me baso a la Biblia. Entonces, y acabar en locura, ¿qué se acaba en locura, hermano? Lo he visto. Soy médico. Estudié psiquiatría, el Eterno me permitió eso también. Bueno, ahora, ¿qué frase escuchamos tú y yo más todos los días? Me refiero a nivel general, mundial. Por tu culpa, ¿eh? No sé si se puede traducir igual en inglés. Por tu culpa, ¿eh? Por tu culpa. Por tu culpa, ¿eh? Se enfermó fulano. Por tu culpa, ¿eh? Se murió fulano. Por tu culpa, esto, hasta de las cosas más simples. El café derramado, vean ese video. Se nos cae el café, un vaso de agua. Ya pasó, ya. Por tu culpa, Eso es proyección. ¿Verdad que sí lo has escuchado? En este momento dirás, sí, Roe, sí he escuchado eso. Ahora, stop, alto. ¿No lo estarás diciendo tú casi todos los días o todos los días? ¿Verdad que sí? Para varios, para varias, no digo todos, pero sí para la mayoría, sí. Claro que sí, es que Anilo Mishuga, no estoy loco, el Eterno me habla, sí nos habla. La cosa es que nos hable viviendo en santidad. Él nos habla de todas maneras. Pero si estamos consagrados, nos habla. Y no es casualidad que se esté dando este tema en prefiestas, antes de las fiestas. O sea, si tú has oído, por tu culpa, ¿no serás tú el que te estás proyectando? Si es así, ¿qué debo hacer, Roe? Dígame qué debo de hacer. Sanarte. Sanarte, porque es como la lepra esto, sanarte. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón por tus pecados. Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio, en las nuevas buenas de salvación. La Besorá. Proverbios 28:13. El que confiesa sus pecados y se aparta. Es que oigan bien esto, hermanos. Es un consejo, pero sacado de la Biblia. El que se aparta, ese alcanza misericordia del Todopoderoso, compasión. Y entonces el Eterno le empieza a hablar. Pero si no se aparta, si dice, me arrepiento de la pornografía, y a los 2-3 días, y hasta que no se aguanta, y no quiero ver otra vez eso no es arrepentimiento. Es darle haciendo al payaso con todas sus letras. Reconozcámonos pecadores en estos 40 días antes de llegar a Yom Kippur. Imploremos el perdón de Yahweh, todos. Porque es solamente 3 veces santo, Kadosh es el Padre eterno. Pedirle perdón al Eterno y ver las cosas de un punto de vista real, mesiánico, sin ego, sin orgullo, sin creerse más que los demás. Muchas veces el proyectarse, y voy terminando, es no aceptar la responsabilidad de sus hechos. Como el que le pegó al poste, tan sencillo. O sea, la gran mayoría de la proyección es por no aceptar la responsabilidad de sus hechos. Yo oí esto en mi consultorio cantidad, miles de veces, porque han sido muchos años de médico. Llega una pareja, hombre y mujer. En aquel tiempo era hombre y mujer. Y me dicen, doctor, no le ha bajado su menstruación a mi esposa. Yo pienso que está embarazada, a mi novia. Yo pienso que está embarazada, etcétera. Y lo que querían era un aborto, pero yo no soy asesino, ¿verdad? Entonces,
yo le decía al joven, oye, estoy oyendo de ti una manera de hablar que le estás echando la culpa a ella, porque le estás diciendo, es que esta no se cuidó. Oigan bien eso, es que esta no se cuidó, se está deslindando, exteriorizando, desplazando lo que yo te dije en el principio de la administración, es que esta no se cuidó. ¿Qué? ¿La responsable nada más es ella? ¿Él no hizo nada? ¿Es un ángel bajado del cielo? Conclusión, proyectarse es echarle la culpa a los demás de tonterías, torpezas, pero lo peor, de los pecados. Confesemos a Yahshua que somos pecadores, pidámosle perdón y esto no lo volvamos a cometer. Cierren sus apuntes y su Biblia, di citas de la Biblia para que ustedes las busquen y ahora vamos a ponernos de pie allá en casita y vamos a darle gracias al Eterno por esta palabra que nos ha dado hoy, porque es una palabra que nos llegó, ¿sí o no? Eso. Hace mucho tiempo yo hice también confesión de este pecado. Ya tiene mucho tiempo. Le dije, Padre, perdóname. Soy un miserable. Así se lo dije, tal cual. No te espantes. Soy miserable. Me he proyectado. No quiero excusarme, tal vez no para hacer daño como tal, pero me he proyectado, Padre. O sea, la cosa es reconocer. Porque si no se reconoce, entonces... Padre, perdóname. Y así entonces es de ahí donde nació el libro de liberación, los audios de liberación en ese orden. Porque lo que yo digo aquí es poco. Escucha esos audios. Escucha ve esos videos. Vamos a darle gracias al Eterno. Padre amado, te damos toda Gabá. Muchas gracias por la administración de tu palabra, porque cuando tú hablas, nadie puede resistir. Te pedimos perdón, ahora repitan conmigo, te pedimos perdón por el pecado de proyectarnos, de echarle la culpa a los demás por nuestras tonterías, nuestras torpezas, inclusive lo grave, nuestros pecados. Decido hoy, repitan fuerte, que te oiga el Eterno, eso, decido hoy no volverme a proyectar. Tomaré la responsabilidad de mis actos. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, Omen. Veo men. No aplaudimos allá en casita. Vas a sentir una paz tremenda. Y más lo vas a experimentar, te lo digo por experiencia propia y de ministrar a miles de almas. Vas a sentir una paz como nunca. ¿Sabes? Vas a tener autoridad. Por eso es la vara. Cuando yo agarro la vara no es por payaso. Eso lo oí hace mucho tiempo. Toma tu vara. Porque eres pastor. Toma tu vara, porque eso es autoridad. ¿Cómo se obtiene la autoridad? Dada por Yahweh. Y cuando renunciamos a los pecados, entonces, según es tu santidad, será tu autoridad. Sobre los demonios, sobre las tentaciones, todo en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Padre eterno, te damos muchas gracias, toda Gabá. Recibe esta jalel de exaltación que suba como grato aroma hasta el tercer cielo, aunque sabemos que estás aquí con nosotros.